El sobre ya estaba sellado cuando me lo entregaron y Mateo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ese fue el momento en que comprendí que el duelo, para algunas personas, es solo un inconveniente que se interpone entre ellos y lo que desean. Mi abuela murió un martes por la mañana en abril, 3 semanas después de cumplir 81 años, y se fue tranquilamente en el dormitorio donde había dormido durante 47 años, con el lago visible a través de la ventana y su mano entre las mías. Yo me había quedado con ella durante los últimos 8 meses tras pedir una excedencia en mi trabajo y conducir 10 horas desde Barcelona hasta su casa en las Rías Baixas, en Galicia. Instalándome en la pequeña habitación de invitados al fondo del pasillo porque ella me lo pidió y porque no existía una versión de mí que pudiera decirle que no. Mi hermano, Mateo, llegó en avión la mañana del funeral y su esposa, Claudia, llegó esa misma tarde. Ambos se alojaron en un hotel del pueblo. Quiero ser cuidadosa con la forma en que cuento esto porque sería fácil convertirlos en simples villanos y dejarlo así, pero creo que la verdad es más complicada y, honestamente, más triste. Mi hermano no es una persona cruel por naturaleza, es simplemente alguien que decidió hace mucho tiempo que la comodidad era más importante que el esfuerzo, y esa decisión había estado acumulando intereses durante 30 años. Su esposa es más afilada, más deliberada, ella notaba las cosas, calculaba. Si él era quien olvidaba llamar a nuestra abuela por su cumpleaños, ella era quien recordaba enviar una tarjeta firmada con el nombre de ambos. Yo también notaba cosas, solo que notaba cosas diferentes. Nuestra abuela, a quien llamaba Yaya desde que tenía 3 años, era una cirujana torácica jubilada que había ejercido durante 34 años en el Hospital Universitario de Madrid, había formado a decenas de residentes. Había publicado investigaciones que yo no alcanzaba a comprender y se había jubilado a los 72 solo porque sus manos habían empezado a traicionarla, siendo ante todo una mujer que entendía cuando se terminaba un capítulo. Se mudó a la Casa del Lago a tiempo completo después de eso, donde leía, cuidaba el jardín y mantenía diarios meticulosos con una caligrafía que parecía sacada de otro siglo. Nunca se quejó, eso era lo que la caracterizaba, incluso al final, cuando el dolor era fuerte y la medicación la aturdía y a veces olvidaba qué día era, nunca dijo una sola vez, ¿por qué a mí? Esto no es justo, simplemente seguía mirando el lago. Le pregunté una vez, unos 2 meses antes de morir, cómo se mantenía tan tranquila. Guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo, porque ya sé cómo termina esta historia, cariño, la única pregunta que todavía me da curiosidad es quién vas a ser tú después. No entendí completamente eso hasta más tarde. El abogado de la herencia se llamaba señor Garrido, un hombre cuidadoso y metódico de la manera en que se vuelven las personas tras décadas de ver a las familias desmoronarse por los muebles del comedor. Él había manejado los asuntos de mi abuela durante casi 20 años y llamó el día después del funeral para preguntar si podíamos reunirnos todos en la casa el viernes por la mañana. Mi hermano y su esposa vinieron en coche desde el hotel, yo preparé café y nadie habló mucho mientras la luz de la mañana entraba gris sobre el lago y la casa ya se sentía diferente, no vacía exactamente, sino reordenada, como si todo el aire se hubiera desplazado. El señor Garrido se sentó a la mesa del comedor y puso una carpeta frente a él, explicando que el patrimonio de mi abuela incluía la Casa del Lago con todo su contenido, una cuenta de valores, una cuenta de ahorros más pequeña y un fideicomiso que se había establecido 12 años antes. Leyó el documento con firmeza, sin drama. Mi abuela había dejado la cuenta de valores y los ahorros, que sumaban algo más de 200.000 euros, para ser divididos a partes iguales entre mi hermano y yo. El fideicomiso, que contenía la Casa del Lago y las 4 hectáreas circundantes, dijo que era un asunto diferente. La casa había sido tasada el año anterior en 8,5 millones de euros. La esposa de mi hermano se incorporó ligeramente en su silla. El señor Garrido explicó que mi abuela había nombrado a mi hermano como beneficiario principal del fideicomiso y que la propiedad se transferiría a él siempre que cumpliera con una serie de condiciones detalladas en los documentos, las cuales resumió: mantener la propiedad en buen estado, pagar los impuestos y no venderla por un periodo de al menos 5 años a menos que ambos herederos estuvieran de acuerdo. Mi hermano asintió y su esposa ya estaba mirando alrededor de la habitación con una atención distinta a la de antes. El señor Garrido cerró la carpeta, nos miró a los 3 y preguntó si había alguna duda. No hubo ninguna, así que recogió sus cosas, nos dio la mano y se fue. Mi hermano esperó hasta que el coche salió del camino de entrada, luego se volvió hacia mí y me dijo que me necesitarían fuera para el domingo. Lo miré por un momento pensando que tal vez había oído mal y pregunté: ¿perdona?
Vamos a querer revisar las cosas, dijo él, empezar a ver qué hacer con el lugar, será más fácil si no estás aquí. Su esposa miraba por la ventana hacia el agua. Yo dije, la yaya murió hace 4 días. Él dijo que lo sabía, que no era nada personal, que podía llevarme lo que quisiera de la habitación de invitados, obviamente, y que donarían el resto de la ropa de mi abuela a la caridad una vez que la hubieran revisado. Lo dijo de la misma forma en que dirías, ya nos encargaremos del reciclaje. Me quedé allí en la cocina de mi abuela, en la casa donde había vivido 8 meses, en la casa donde sostuve su mano mientras moría, y sentí que el suelo hacía algo muy extraño bajo mis pies, no que se caía, sino que se disolvía. Como si de repente estuviera parada sobre algo que no tenía intención de sostener mi peso. Dije, ella me pidió que estuviera aquí. Él respondió, lo sé y estuviste, eso importó, pero ahora ella se ha ido y esta es nuestra casa. Su esposa finalmente se dio la vuelta y dijo suavemente, con ese tono que usas con alguien que ya has decidido que no importa, solo necesitamos algo de tiempo y espacio para procesarlo, ¿lo entiendes? Yo entendí algo aunque no estoy segura de que fuera lo que ella quería decir. Fui a la habitación de invitados, me senté en el borde de la cama, puse las manos sobre mis rodillas y respiré un rato. Por la pequeña ventana podía ver el borde del muelle, el mismo muelle donde mi abuela me enseñó a pescar cuando tenía 7 años, donde nos habíamos sentado cada tarde de verano desde que tengo memoria viendo cómo el agua se oscurecía. Empaqué lo mío y no tardé mucho. 8 meses viviendo con cuidado en el espacio de otra persona significan que nunca te extiendes demasiado. Me llevé mi ropa, mis libros, la pequeña fotografía enmarcada de mi abuela y yo que había estado en la mesilla de noche y las cartas que ella me había escrito a lo largo de los años, que yo guardaba en una caja de zapatos desde la universidad. No me llevé los diarios, eran de ella, pertenecían a la casa. Mi hermano llevó una de mis maletas al coche, parecía aliviado y dijo que hablaríamos pronto, que la familia era importante. Conduje hasta un hostal en el pueblo, me senté en la cama y miré el techo de gotelé pensando en el hecho de que había dejado mi piso, mi trabajo y 8 meses de mi vida. Y que lo último que había hecho antes de salir de la casa fue lavar las tazas de café de esa mañana porque no quería dejarlas en el fregadero. Llamé a mi mejor amiga, ella respondió al segundo tono y escuchó sin interrumpir. ¿Qué es lo único que alguien puede hacer en esos momentos? Cuando terminé, preguntó, ¿qué necesitas ahora mismo? Dije que no lo sabía y ella respondió, está bien, se permite no saberlo. Me quedé en el hostal 3 noches. A la 4ª mañana sonó mi teléfono, era el señor Garrido. Me preguntó cómo estaba, hizo una pausa y dijo, tengo una pregunta que debo hacerle, ¿leyó su hermano el documento completo del fideicomiso? ¿Todo? Dije que no lo sabía, que le habían entregado una copia en la reunión y supuse que lo había hecho. El señor Garrido guardó silencio un momento y dijo, lo pregunto porque el documento tiene 2 secciones, la primera rige la transferencia principal de la propiedad, que es lo que leí en nuestra reunión. Pero la segunda sección es un anexo condicional de solo 4 páginas que es bastante importante. La razón por la que no lo leí en voz alta el viernes es porque requiere que haya transcurrido un periodo de observación de 60 días antes de que se active. Hizo otra pausa y continuó. Ese periodo comenzó el día en que falleció su abuela. Le envié a su hermano una carta certificada explicando esto hace 2 días y quiero asegurarme de que usted también esté al tanto. Me incorporé en la cama y él dijo, creo que debería venir a mi oficina, señorita Lucía, hay algunas cosas en ese anexo que le conciernen directamente. Fui a su oficina esa tarde. Tenía el documento abierto sobre su escritorio y una segunda silla preparada, lo que interpreté como que esperaba que me tomara esto en serio. El anexo, explicó, era algo que mi abuela había añadido al fideicomiso hacía 3 años, aproximadamente 1 año después de que muriera mi abuelo. Ella había estado pensando, dijo el señor Garrido, en lo que había visto durante décadas en hospitales, en salas de tribunales y en familias. Le dijo que había visto a demasiadas personas mostrar su verdadero carácter solo después de una pérdida, cuando pensaban que ya nadie prestaba atención. Así que construyó un mecanismo. El anexo establecía que, durante un periodo de 60 días tras su muerte, el comportamiento del beneficiario hacia otros miembros de la familia, específicamente hacia mí, sería observado y documentado. El propio señor Garrido era el observador designado, autorizado para recopilar cualquier comunicación relevante, hablar con testigos y revisar cualquier evidencia documentada de conducta. Al final de los 60 días, prepararía un informe,
si el beneficiario principal hubiera realizado durante ese periodo cualquier acción que constituyera exclusión deliberada. Coacción financiera o daño deliberado hacia el heredero secundario, definido en el cuidadoso lenguaje legal de mi abuela como el nieto que brindó cuidados principales en el último año de vida de la testadora. Entonces el interés de control del fideicomiso se transferiría a mí. Leí ese párrafo 3 veces. El señor Garrido dijo, su abuela era una mujer muy precisa, y yo respondí, realmente lo era. Me explicó que yo no tenía que hacer nada ni demostrar nada, la carga no recaía sobre mí y él ya había empezado a documentar, tenía la carta certificada que le envió a mi hermano. Tenía sus propias notas de la reunión del viernes y dijo cuidadosamente que si había algo más de lo que yo pensara que él debía estar al tanto, cualquier comunicación escrita o testigos de lo que había sucedido en la casa, era bienvenida a compartirlo. Pensé en el mensaje de texto que mi hermano me había enviado el sábado por la mañana confirmando el domingo como mi fecha de mudanza, pensé en el mensaje de voz que su esposa me había dejado 2 días después, alegre y cortante. Preguntando si ya me había instalado y mencionando que ya estaban pensando en algunas reformas. Saqué mi teléfono. Pasé los siguientes 53 días viviendo en un alquiler de corta estancia que encontré a través de un amigo. Era un pequeño apartamento de una habitación sobre una ferretería en un pueblo a unos 20 minutos del lago. Las tablas del suelo crujían, el grifo del baño goteaba, pero dormí mejor de lo que lo había hecho en años. Volví a trabajar a distancia, cociné, llamé a mi amiga casi todas las noches, a veces iba al lago y me sentaba en el acceso público de la playa al final de la carretera, mirando el agua. No pasé por delante de la casa de mi abuela. Pensaba en ella constantemente, pero no con la punzada aguda con la que suele cortar el duelo, sino más bien como si estuviera presente de la forma en que alguien está presente cuando ha cambiado permanentemente tu forma de ver algo. Pensé en lo que había dicho, la única pregunta que todavía me da curiosidad es ¿quién vas a ser tú después? Mi hermano llamó una vez a las 3 semanas, dijo que esperaba que me fuera bien, que quería que estuviéramos en contacto y que la familia era importante. Le agradecí la llamada, hablamos unos 6 minutos, no me preguntó dónde vivía ni cómo me las arreglaba financieramente, pero mencionó que habían empezado a hablar con un contratista para abrir la distribución de la cocina. Dije que eso sonaba bien. No le hablé del anexo, el señor Garrido me había aconsejado que no tenía ninguna obligación de hacerlo y que sería más limpio para el proceso si no lo hacía. El día 61 el señor Garrido me llamó y me pidió que fuera. Esta vez tenía una carpeta gruesa sobre el escritorio y me guió a través de ella metódicamente. Tenía los mensajes de texto que yo le había proporcionado, la transcripción del mensaje de voz y tenía una declaración firmada del agente inmobiliario con el que mi hermano se había puesto en contacto el 9º día, 9 días después del funeral, para preguntar sobre poner la propiedad a la venta. Lo cual era una violación directa de la condición de no venta por 5 años del documento principal del fideicomiso. Tenía las notas contemporáneas del propio señor Garrido de cada comunicación con la casa de mi hermano durante esos 60 días. Dijo que el informe era inequívoco y que el anexo condicional se había activado. Entrelazó las manos sobre el escritorio, me miró y dijo, «Señorita Lucía, el fideicomiso se transfiere ahora a usted, la casa del lago, las 4 hectáreas y todo lo que hay dentro, hay algunos pasos administrativos, pero efectivamente es suyo». Su abuela sabía lo que hacía. Miré la carpeta y luego la ventana. Afuera era una mañana brillante de mayo, de esas que hacen que Galicia parezca una pintura. Pregunté, ¿qué pasa con mi hermano? El señor Garrido dijo que la cláusula de pérdida de derechos era clara. Mi hermano recibiría su mitad de las cuentas de valores y ahorros como se especificó originalmente, algo más de 100.000 euros, pero no tendría derecho sobre la propiedad. Me quedé callada mucho tiempo. Esto es lo que no hice, no me sentí triunfante. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que la gente espera que un momento como este se sienta como ganar, como una puerta cerrándose de golpe en la dirección correcta, pero lo que sentí fue principalmente cansancio y tristeza. Y una gran conciencia de que mi abuela seguía sin estar allí y que ninguna casa, sin importar cuánto valiera, iba a cambiar eso. Lo que sentí debajo de todo fue a ella. Pensé en lo que había construido en ese documento, no una trampa, no un castigo, sino una prueba, una pregunta que seguía haciendo desde donde quiera que estuviera, ¿quién vas a ser cuando te cueste algo? Y pensé en el hecho de que ella había confiado en que yo respondería correctamente incluso antes de saber cómo sería la pregunta en la práctica. Le había dado a mi hermano la misma oportunidad,
él simplemente había respondido de manera diferente. Llamé a mi hermano esa tarde, respondió al primer tono, lo que me indicó que había estado esperando. Le hablé del anexo, le expliqué lo que significaba y le di tiempo para procesarlo, tiempo que usó principalmente para quedarse muy callado y luego decir, ella hizo esto a propósito. Yo dije, creo que ella hizo casi todo a propósito. Él dijo algunas otras cosas y su esposa dijo otras de fondo que yo podía oír a medias, dejé que las dijeran. Cuando terminó dije, no llamo para discutir ni para hacerte sentir de una manera determinada, llamo porque eres mi hermano y quería que escucharas esto de mí. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano un rato, luego preparé la cena y me la comí de pie junto a la ventana de la cocina de mi pequeño alquiler, viendo cómo se encendían las farolas sobre el aparcamiento de la ferretería abajo. Volver a mudarme a la casa del lago me llevó una tarde, no tenía suficientes cosas como para que fuera complicado. La parte más difícil fue volver a entrar en su dormitorio. Los diarios seguían en los estantes donde ella los guardaba, 37 volúmenes con cubiertas verdes a juego que se remontaban a 1978. No los abrí ese día, solo me senté en la silla junto a la ventana, los miré y sentí el peso particular de que me confiaran algo irreemplazable. Encontré una nota que me había dejado. El señor Garrido había mencionado que podría haber una metida entre los papeles del anexo. Estaba escrita a mano, 2 párrafos con esa caligrafía de otro siglo. Escribió que esperaba que yo no estuviera enfadada con ella por la complejidad de todo. Escribió que había pasado su carrera viendo las mejores y peores versiones de las personas salir a la luz en situaciones extremas y que simplemente había querido saber, necesitaba saber. Dijo que lo que fuera que dejara atrás terminaría en manos de alguien que pudiera sostenerlo sin ser cambiado por ello en la dirección equivocada. Escribió al final, tú siempre fuiste la que se quedó, no porque yo te lo pidiera, sino porque no podías imaginar actuar de otra manera, esa es la única herencia que importa, todo lo demás es solo propiedad. Lo leí 2 veces, luego lo doblé y lo puse en la caja de zapatos con las otras cartas. En los meses que siguieron, tomé algunas decisiones, mantuve mi situación de trabajo a distancia y me quedé en el lago a tiempo completo, al menos hasta finales de año. Hice instalar una rampa en el lateral del muelle, la que mi abuela había querido durante 2 años pero que seguía posponiendo porque se sentía como terminar algo. Contraté a una mujer de la zona para que me ayudara a revisar la casa habitación por habitación, catalogando todo con cuidado, fotografiando lo que necesitaba ser fotografiado y donando lo que se podía donar. También tuve una conversación con el señor Garrido sobre el equipo médico en el estudio. Mi abuela había guardado una pequeña colección de instrumentos quirúrgicos históricos que había reunido a lo largo de su carrera. Y él me conectó con un archivista de historia médica en la Universidad de Santiago de Compostela que estaba muy interesado, sentí que era el lugar adecuado para ellos, a ella le habría gustado. Mi hermano volvió a contactarme en septiembre con una carta esta vez, lo cual me sorprendió, escrita a mano, lo cual me sorprendió más. Era corta, media página, y decía, sin llegar a decirlo explícitamente, que lo sentía, no usó la palabra, decía que había estado pensando mucho en la yaya y que había estado pensando en aquel domingo, y que no había manejado bien las cosas, deseando que me fuera bien en el lago. Le escribí de vuelta, más largo de lo que él había escrito, diciéndole que estaba bien, hablándole de la rampa del muelle y del archivista y de cómo se veía el lago en septiembre. Le conté que había encontrado una fotografía de nosotros 2 en la casa. Debía de ser de 1998, sentados en ese mismo muelle con la yaya entre nosotros, y le dije que iba a enmarcarla. No le dije que ya había llorado sobre esa fotografía 2 veces, eso me pareció algo que podía guardar para mí. Él escribió una vez más breve, dijo gracias, y que le gustaría visitarme en algún momento, si estaba bien por mi parte. Dije que estaba bien, y lo decía en serio, mayormente. Lo que he aprendido de la manera en que aprendes las cosas que te cuestan algo lentamente, de forma incompleta y con revisiones, es que las personas que nos dejan no solo nos dejan sus pertenencias o su dinero o incluso sus recuerdos, nos dejan la forma de su pensamiento. La arquitectura de cómo se movieron por el mundo. Y si prestamos atención, si realmente escuchamos lo que estuvieron haciendo todos esos años mientras simplemente estábamos a su lado, heredamos algo que no puede ser tasado ni impugnado ni transferido por ningún documento legal. Mi abuela era cirujana y entendía, mejor que la mayoría, que se puede sostener algo precioso y frágil en las manos sin vacilar. Esa firmeza bajo presión no era la ausencia de miedo, sino la decisión de atravesarlo de todos modos.
Pasó 81 años siendo ese tipo de persona y pasó sus últimos 8 meses enseñándome, sin anunciar ni una vez que eso era lo que estaba haciendo, cómo hacer lo mismo. El lago está congelado ahora, puedo verlo desde el escritorio donde estoy escribiendo esto, sólido y blanco y muy quieto, como se pone en enero aquí arriba cuando el frío entra fuerte del noroeste y todo se queda en silencio. Hay una cita de uno de sus primeros diarios que encontré cuando finalmente empecé a leerlos, la escribió el año que terminó su residencia, que habría sido 1970, el objetivo no es ser inamovible, el objetivo es seguir siendo tú mismo mientras el temblor sucede. He estado pensando mucho en eso últimamente sobre lo que significa seguir siendo uno mismo cuando las circunstancias están haciendo todo lo posible por convertirte en algo más pequeño o más duro o más mezquino. Sobre el hecho de que mi abuela aparentemente empezó a pensar en esa pregunta en 1970 y todavía estaba pensando en ella en el anexo que añadió a su fideicomiso en 2021, 51 años después. Algunas personas pasan toda su vida haciendo la misma pregunta de diferentes formas y creo que eso es lo que significa tomarse algo en serio. Ella me preguntó quién iba a ser yo después, todavía lo estoy descubriendo, pero lo estoy descubriendo en su casa, en su escritorio, mirando su lago, y creo que ella diría que es un lugar bastante bueno para empezar.